Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, muy buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer la lectura del horóscopo general, amor y algo más. Y esta vez es la oportunidad para ellos y ellas del signo de Leo. Muchísimas gracias también, Leo, por seguir mi canal. Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Esta lectura abarca todo lo que es Luna, Sol ascendente y Venus. Mi querido Leo, es una lectura general. Por lo tanto, tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios, al universo. El día viernes a las 9 de la noche, horario de España, estaremos realizando lo que es un super chat. No te lo pierdas, cariño, no te lo pierdas, ¿vale? Muy bien, tenga mucho cuidado con las estafas. Yo no estoy pidiendo lo que es número personal, ni tampoco estoy entregando lo que es número personal. Leo, te tengo lo que es un tic, que a lo mejor de repente no lo has visto, pero es necesario que lo hagas, ¿vale, cariño? Porque estoy sintiendo que hay mucha carga de energía negativa, no tan solo para ti, sino para otros signos también. Pero sé a quiénes entregar este tic, ¿vale? Muy bien. Luego te lo voy a decir, no comas ansias. Vamos a ver qué nos dicen las energías del cuenco tibetano para vosotros con mucha fe. Muy bien. Mi querido Leo, ¿sabes qué puedo visualizar con la energía del cuenco tibetano? Es como si apareciera lo que es el caballero de espada. Richard, ¿cómo es el caballero de espada? Es un hombre que está lo que es con una armadura, que puede ser también una mujer, ¿vale? Es un caballero que viene montado, ¿vale? En un caballo con una armadura y un basto, o simplemente con una espada. Siento que este caballero, que puede ser hombre o mujer, quiere cruzar lo que es un lago, pero como que toda esa carga que tiene dentro, que puede estar vinculado con lo emocional, como también lo que es de repente cargas innecesarias, cargas materiales. Por una parte, puede ser que sea una persona que le cueste abrirse, una persona que le cueste expresar o simplemente tiene una carga de la familia, una carga económico. Quizá de repente quisiera llegar a ti, pero le cuesta, cariño. ¿Por qué le cuesta? Porque está cargando prácticamente algo innecesario en su vida, sea él o ella. Richa, pero ¿por qué no suelta? Porque lamentablemente hay personas que le cuesta abrirse a los demás, cariños. O hay personas que a lo mejor le cuesta aceptar su poder o están a la defensiva. ¿Por qué se pone una armadura? Porque tiene miedo, porque tiene temor de repente a que alguien lo dañe, o tiene temor de repente si se cae le pasa algo. Es una persona que siempre está como a la defensiva, siempre está cuidándose, siempre está observando, piensa que todo el mundo le va a hacer un daño. O es una persona que en estos momentos desearía llegar a ti, pero tiene esa carga que puede ser la familia, el dinero, proyectos, negocios, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero vamos a ver qué más nos dicen las energías. Yo lo que puedo sentir también, cariño, que me dicen, tendrías que tú de repente empezar a apostar por ti. Tendrías también de repente que empezar a luchar por lo que realmente te hace feliz. Lo que realmente te hace feliz. No por una situación innecesaria. Richa, ¿por qué una situación innecesaria? A lo mejor de repente te estás aferrando a una persona que no vale, o te estás aferrando a un trabajo, una situación que no te da nada. Entonces nos dicen, suelta esa armadura, porque también te representa a ti, cariño. Suelta esa armadura, ese peso que llevas encima. Porque la felicidad está cuando tú saltes ese obstáculo, ese río, que es pequeño, pero para ti es un mundo. Es un mundo. Porque tienes miedos, dudas, porque buscas seguridad, tranquilidad, porque sientes de repente que otra persona no te va a amar, no te va a querer, o porque sientes que no vas a encontrar el trabajo que tú quieres. Richard, digo, Leo, por Dios. Yo muchas veces, cariño, me he tirado, como se dice, a la piscina. Me he tirado al vacío, sin paracaídas, y a la piscina sin salvavidas, aun que no sabía ni nadar, ¿vale? ¿Por qué te digo? Mi querido Leo, no vayas a pensar que nosotros estamos aquí en el mundo para estar en una cuna de oro, cariño. No, estamos aquí para aprender, para evolucionar, para arriesgarnos también. El que no arriesga, no gana, cariño, y el que no llora, no mama. Entonces, esta vida está hecha de retos, de obstáculos, y ha llegado el momento que tú también empieces tu vida, tu proyecto. Ha llegado el momento de que tú superes tus obstáculos también. Richard, que me da miedo empezar otra vez, que esta persona se va a quedar con todo lo que tengo, con todo mi dinero, mis propiedades, que no sé, ¿qué dirá la gente si dejo esta relación, esta historia? ¿A ti qué te importa lo que diga la gente? ¿A ti qué te importa el dinero? Richard, el dinero es indispensable, sí, pero lo puedes ganar, cariño.
lo puedes volver a obtener. O quieres vivir siempre amargado, amargada, atrapado y atrapada en una jaula de oro. A lo mejor es lo que te gusta, Richard. Me gusta estar enjaulada, soy como Shakira, como la loba. Una loba en el armario, tiene ganas de salir. ¡Au! Así, te veo en esa jaula de oro. Muy atractivo, muy atractiva eres, muy guapo, muy guapa, pero estás enjaulada. ¿Estás enjaulado? Entonces, ¿qué esperas para ser feliz? Muy bien, este es el mensaje, cariño, ¿ves? Desde hoy te voy a llamar la loba enjaulada. Es así, eres una loba enjaulada, un lobo enjaulado también. ¿Por qué no eres feliz, Leo? ¿Qué estás esperando? Te jactas a veces, te jactas, y es la verdad, y no me digas que no, ¿vale? Te jactas muchas veces de que eres orgulloso, de que eres orgullosa, e inclusive alguna vez he visto un comentario. Tú no eres un buen tarotista porque los leos somos orgullosos. ¡Hoy por Dios! Algunas personas piensan que su mundo rige alrededor de ellos. Piensan que todo lo que pasa es su vida. Cariño, en la vida hay muchos tipos de perfiles. Hay personas que a lo mejor tienen la fuerza porque lo que te estoy diciendo quizás no es para todos, para una mayoría, ¿vale? Pero hay personas que necesitan ayuda, hay personas que necesitan un consejo. No vayas diciendo que los leos no necesitan eso. Entonces no eres un ser humano, eres un alien. ¿Qué haces en este planeta? Yo qué sé, que te lleve la NASA para investigarte. Es así, cariño. Eres un ser humano. Si tú has llegado a este canal o a cualquier canal que tú vayas, es porque estás buscando información. Es porque estás buscando cosas que te anticipen a los problemas, a las dificultades que puedes tener. Entonces no digas, no, Richard, los leos no somos así, porque es que de verdad es como para tirarle la chancla. Es así, tienen que reaccionar ya. No todos evolucionan de la misma manera que a lo mejor tú, que eres perfecto, ha evolucionado. No todos, ¿vale? Richard, ¿estás tirando veneno? Sí, estoy tirando veneno, lo soy sincero. Yo no me niego, yo no me oculto, ¿vale? Como los Hitter-Heiter. Los amo. No me oculto como ellos. Tú sabes que yo te quiero, Hitter-Heiter-Heiter. Yo un día te voy a dar un beso con lengua, ¿vale? Porque yo sé que tú quieres mi atención. Muy bien. Muy bien, vamos a continuar. Ya sabes, ¿vale? Mi loba enjaulada, mi lobo enjaulado, ya sabes. Tienes que empezar a vivir, cariño. Yo no sé qué estás esperando. A estar como la vieja del muelle de San Blas, ahí arrugada, como momia. Vas a parecer Munrana o Munra. Vamos a ver. ¿Qué nos dice en el tarot? A ver, mi querido Leo, te voy a dar el tic, ¿vale? Porque siento que tú lo necesitas, cariño. Te voy a entregar un mensaje y ahora te entrego el tic. Ahora, tú ya lo conoces o a lo mejor no lo conoces. O a lo mejor hace falta que te lo recuerde. A ver, me sale la carta del... Hoy placeres, me dice Leo. Placeres. Visualízate. Sí. También nos dicen prudencia. Pero ten fuerza. Muy bien. A mí lo que me está... Uy, cambios. Cierras con cambios. Mira, la carta de la torre. No parece, pero es una torre, ¿vale? La carta de la torre. A mí lo que me está diciendo, cariño, ha llegado el momento de que empieces a disfrutar de la vida. Ha llegado el momento de que empieces a ver con claridad, que empieces a ser un poco de repente inclusive más frío y calculador, ¿vale? Es cierto que tienes que tener prudencia, pero también nos están diciendo, la prudencia tenlo, de repente si tú me dices, Richard, ¿tú crees, Richard, que si me divorcio de esta persona, tendría que luchar al menos para recuperar algo? Pues sí, hazlo, ¿vale? Es cierto que es tu felicidad, es cierto, pero si está en tus manos recuperar algo, hazlo, cariño. Pero si tú me dices, Richard, no, lamentablemente firmamos un matrimonio, aquí ¿cómo lo llaman? Bienes separados, ¿vale? Esto pasa en Cataluña y no sé si en otros sitios también, en Barcelona, con bienes separados. Entonces, Richard, no puede ser. Yo con esta persona, ¿cuántos años de mi vida? Vale, cariño, pero ya desde que te casaste de bienes separados, te está diciendo todo lo que es de esa persona, no es tuyo. No es tuyo. Entonces nos están diciendo, ¿vale la pena de que tú sigas atado o atada a una situación que tú ves que no te da nada? Por eso nos dicen prudencia, ¿vale? Pero nos dicen también, si tienes algo por qué luchar, si estás en un divorcio, saca todo lo que puedas, todo lo que las leyes te dan. Todo lo que las leyes te dan, ¿vale, cariño? Me dice abundancia. Para ti te va a llegar abundancia también, Leo. Yo lo que te puedo decir, Leo, ha llegado el momento de que empieces a disfrutar de la vida. Ha llegado el momento de que te veas tu lugar.
Ha llegado el momento de que te veas tu valor, porque creo que por ahí has estado perdiendo un poco el control. Y no me digas que eres orgulloso y orgullosa, ¿vale? Porque te tiro la chancla. No me digas esto. Visualízate a futuro, cariño. Visualízate a futuro, nos están diciendo. Disfruta de la vida un poco. No estés pensando ya en esa momia. Ya no estés diciendo, Richard, ¿por qué me hizo esto? ¿Por qué sigues en ese bucle? Es que, te soy sincero, pareces Libra ya. Parece, Richard, ¿qué tiene con los Libras? Es que los Libras lo piensan todo. Ya pareces Cáncer, que está muy soñador, muy soñadora. ¿Qué está pasando contigo, con la reina de la selva, con el rey de la selva? Visualízate a futuro, ¿vale? Y también nos están diciendo, ten mucha fuerza, ten mucho poder al momento de enfrentarte a alguien. No tengas miedo, no tengas duda, porque lo mejor está por llegar a tu vida. ¿Se aproximan cambios? Sí, perfecto. Se aproximan cambios. Y es cierto que el pasado no te va a querer soltar tan fácilmente, tal cual. Pero cariño, al final, cariño, vas a ser tú quien va a tener la razón. Mira estas dos cartas. ¿Sabes? ¿Quieres que te diga algo, Leo? ¿Quieres que te diga algo de corazón? Porque yo soy algo psicólogo, ¿vale? Ya voy a estudiar psicología. ¿Es en serio? Yo lo que puedo ver, Leo, que a lo mejor de repente yo qué sé, tú conociste a una persona que no estaba ni en tu mente enamorarte, ¿vale? No, porque tú, es cierto, tienes tu orgullo, tienes tu ego. Pero conociste a alguien, yo qué sé, te topó justo en tu momento de bajón, ¿vale? Tenía las defensas bajas, es así, en tu momento de bajón. O te enamoró de repente su forma de ser, que es una persona cariñosa, etcétera, etcétera. Pero sin embargo luego pues sacaron las garras, cariño, es lo que toca, es así. Como dicen, escobita nueva barre bien. Luego de ahí la escobita nueva empieza a fastidiar ya. O lo descartas o lo cambias o simplemente estarás, yo que sé, barriendo mal tu vida. Es esto. Entonces, yo lo que veo, Leo, que a lo mejor tú tenías expectativas de una persona, de una energía, pero te has llevado lo que es un chascazo, ¿vale? O tenías expectativas, tenías de repente futuro por un trabajo, por un negocio, pero te has llevado un chascazo también. ¿Pero esto quiere decir de que tu vida se acabó? No, no. La vida tiene que continuar. Por eso te decía, quítate esa armadura, ese gran peso que tienes, porque la felicidad está a la vuelta. Solamente hay un pequeño obstáculo que nos pasa en un río pequeño, pero no puedes saltar porque tienes tanta carga encima, ni el caballo te aguanta, ¿vale? Porque eso fue lo que dijo la energía del cuenco tibetano. ¿Quién ha dicho que la vida tiene que ser fácil, Leo? Por Dios, reacciona ya. Es esto, ¿vale? Siento que tienes que liberarte, Leo. Ha llegado el momento de que hagas tu cambio. Ha llegado el momento de que empieces a visualizarte a futuro, ¿vale? La vida no se te acaba porque no te hace caso una momia o munrana. Es así, porque encima te van los feos, cariño, y las feas, ¿vale? La vida no se acaba. Tienes un mundo de posibilidades. ¿Dónde quedó la reina? ¿Dónde quedó el rey que yo conozco? ¿Quién te ha quitado tu trono, cariño? Entonces recupéralo, ¿vale? Todos tenemos un bajón, pero recupera tu trono ya, o despabila. Muy bien, el tip que te voy a dar, ¿vale? Y esto me lo voy a hacer yo más tarde también, porque yo siento que también necesito. Richard, ¿qué vas a hacer? ¿Una tortilla? No, no va a ser una tortilla, ¿vale? Es un huevo. Si tú tienes mucho estrés en tu vida, si tú tienes de repente y sientes de que toda tu aura empieza a ir mal, Richard, todo me va mal, Richard. Ese día me compré unos tacones enormes y da la casualidad que se rompió el tacón. Es esto. Me compré un vestido y en plan geisha me fui a sentar con elegancia y ¡tra! Se abrió el vestido. O el otro punto, Richard, siempre que me voy a buscar un contrato de trabajo, todo es perfecto, ¿vale? Me cantan una historia que está todo feliz y luego nunca me llaman. Nunca me llaman, Richard. O cada vez que yo siento que una persona me quiere, pues yo qué sé, al final solamente quiere esta carne, este lomo, la cual también me gusta, pero quiero un poco de cariño, ¿vale? Puede ser que tus energías estén bloqueadas, cariño, tu aura esté bloqueado. Tienes que empezar a trabajar, tienes que empezar a ayudar. ¿Para qué? Para que todo empiece a conspirar a tu favor. En mi canal vas a encontrar como video puntero la limpieza del huevo, ¿vale? Ahí te da las instrucciones. Tienes que hacerlo con una oración, tienes que pasarlo por todo tu cuerpo en forma de cruz. Ahí en el video te lo digo, ¿vale? Si no, dímelo, Richard, ponme el enlace y yo te lo voy a poner en los comentarios. Si a lo mejor te da pereza entrar a mi canal, ¿vale? Entonces, los días ideales para hacerte esto, tienes que hacértelo 3 veces, solamente una vez por semana. 3 semanas tiene que ser en total, pero una vez por semana. El día ideal es martes y viernes, martes o viernes, ¿vale?
uno de esos 2 días. Luego que has terminado de hacer esa limpia, lo dejas 1 hora en ese vaso de cristal, lo vas a ver las instrucciones, y lo tiras en el desagüe. Tíralo, que se vaya, que se lo lleve el desagüe, ¿vale? Tradicionalmente lo que hacían los abuelos, porque de la limpieza del huevo yo lo aprendí de mi abuela, de la mamá Filo, ¿vale? Conócelo ya, la mamá Filo, de la mamá Filo, ¿vale? Que es una mujer, mi abuela, que viene de la sierra de Perú, de Ancash, de Huaraz, porque yo soy provinciano, cariño, yo no soy limeño, ni soy barcelonés, ¿vale? Tengo doble nacionalidad, pero soy provinciano, ancashino soy. Es esto, cariño. Entonces, viene de ahí. Es un ritual, es magia blanca. No tiene que ver nada ni con brujería, ni con nada. Es magia blanca, ¿vale? Esto te va a quitar todo, hasta el estrés, hasta el dolor de cabeza que tienes. Verás que luego que te hace la limpieza, vas a quedar como si fueras una pluma ahí. Descansado, relajado y relajada. Hazlo, ¿vale? Siento que tienes que hacerlo. Muy bien, lo dejo aquí para luego hacérmelo yo, porque me lo voy a hacer yo. Muy bien, vamos a continuar. Signos. A ver. Vamos a ver, mi querido Leo, siento que tus energías, siento que tus chakras, siento que todo lo tienes muy bloqueado, Leo, y es por la mala vibra. Libra, Cáncer, me sale lo que es un Tauro, Capricornio, Aries, un hito más, y Virgo. Muy bien, si no coincide con los signos, tranquilo, tranquila, porque yo te voy a dar más información, ¿vale? Richard, luego que me has dicho que prácticamente soy una loba enjaulada, es que la verdad, cariño, tienes que reaccionar, ¿vale? ¿Ya? Una loba en el armario tiene ganas de salir. ¡Au! Mi loba, sal de la jaula ya, ¿vale? O te saco yo. Vamos a ver. Iniciales. Richard, no creo que tú puedas. Quizás yo no pueda, es cierto, ¿vale? Pero esto sí va a poder, esto sí. La chancla sí va a poder. Y tú lo sabes, Leo. Tú sabes que la chancla va a poder. Porque la chancla tiene poder. Tú lo sabes. Famosísima. Más famoso que yo es la chancla, cariño. Yo no voy a poder, pero la chancla va a poder. Por las buenas o por las malas tú vas a salir de ahí. Muy bien. La letra P, vamos a ver. La letra I. La letra G. La letra N. Y tenemos la letra W o M, ¿vale? ¿Sabe por qué te digo todo esto, cariño? Porque no vayas a pensar que el tarot solamente es para engancharte con tu ex, no. O para que estés llorando, para darte falsas ilusiones. Quizás otros canales lo hacen, ¿no? Pero yo no soy así. Mi canal es diferente. Para aquellos que me siguen en mi canal es diferente. Yo lo que quiero es que tú vueles sola o solo ya, ¿vale? Que dice, Richard, pues ya no te voy a ver tu canal. Pues me da igual, vendrán otras personas que quieren mi ayuda. Pero yo quiero que tú vueles ya, que vueles, que empieces a recuperar tu poder. ¿Qué es esto que Leo tiene que estar así? Sufriendo por un sapo, por un cucaracho. Quiero que vueles ya, ¿vale? Muy bien. Richard, te noto yo que sé. Estoy decidido hoy día. Estoy decidido. Porque, tengo muchas consultas, personas seleccionadas, porque no cojo muchas consultas. Y me han tocado muchos Leo. Digo, ¿qué está pasando con Leo? Por Dios, ¿qué está pasando con mis reyes? Vamos a ver, tanta momia que te gusta, tantos cucarachos que te gusta, al final, pues yo que sé, ha bajado tu autoestima. Vamos a ver, ¿qué más nos dicen? Richard, hoy estás venenoso. Sí, cariño, yo lo sé. Vamos a ver economía. A ver, vamos a ver. Economía, mi querido Leo. Me sale la carta del emperador, la carta del mundo, la carta de colgado y me sale la carta del papa. Creo que vas a tener que cerrar un ciclo o simplemente firmar lo que es un documento, un contrato o cerrar ciclo, ¿vale? Pero tenemos la carta del papa también adelante. Entonces nos están diciendo, esto que tú tienes que cerrar o firmar un documento o empezar un trabajo, un contrato o simplemente cerrar una situación, nos están diciendo que te va a llevar también lo que es al éxito. Todo tiene un porqué, cariño. Siento un cáncer, no sé por qué. Todo tiene un porqué, ¿vale? Muy bien. El otro tip que te voy a dar. Hoy estoy regalón. Uy, tengo que limpiar algo aquí. Mi medalla de plata se ha oxidado un poco. Mira mira esto. Si tú ves aquí, esto es un anillo, ¿vale? Dirá Richard, ¿es un anillo o qué? Esto yo lo recuperé de una botella de cava. Es cuando yo trabajaba lo que es en hostelería. Hay botellas de cava que son muy carísimos, que tienen una argolla de acero. Este es acero, cariño. Richard, acero, puede ser acero quirúrgico, porque vas a tener que utilizarlo como amuleto. Te lo pones como amuleto. El acero lo que hace, cariño, y me encaja en mi dedo. El acero bloquea la mala energía, la mala vibra. Te bloquea. Te estoy dando muchas ayudas, Leo. A ver si reaccionas ya, ¿vale?
tiene que ser acero. Richard, acero quirúrgico, vale, acero quirúrgico también, ¿vale? Richard, ¿puede ser acero y plata? No, acero. Richard, ¿puede ser plata? No, acero. Richard, ¿puede ser oro? No, acero. ¿Vale? Acero quirúrgico o acero normal, pero búscate acero. Y esto te va a ayudar para que te saque de la mala vibra, porque no toleo que no de verdad, no te desconozco, te soy sincero. Vamos a ver las características. A ver, ya te ha dicho la chancla. O me reaccionas por la buena, o yo qué sé, la chancla va a salir volando, cariño. Un día voy a hacer un póster así con la chancla. O ya lo habrán hecho, ya lo habrán hecho. Una seguidora que me dibujó, hoy tengo que imprimir de verdad ese dibujo. Ya lo habrán hecho ya, Richard y la chancla. A ver quién me dibuja o me imprime. Yo qué sé, Richard, te he imprimido, te he puesto en un cuadro con la chancla. Richard, posa. Aquí está, mira. Así. Ya está. Ya me tomaste una foto, ya está, con la chancla, las características. A ver, ¿qué nos dice? Vamos a ver las características, mi querido Leo. Vamos a ver, vamos a ver. Yo sé que no he hablado mucho de tu ex. Estarás como loca o como loco, pero lo que te he dicho es oro, cariño, ¿vale? Para que puedas liberarte de la mala vibra e inclusive para traerlo a ese cucaracho, ¿vale? Muchos de vosotros de repente están lidiando con una persona que puede ser de elemento fuego. Es una persona que tranquilamente vive en una ciudad o algo cosmopolita o edificios altos. Veo que es una persona que también solo te recuerda lo que es en la distancia. Puede ser que esta persona tenga lo que es el cabello corto, castaño o negro. Tiene los ojitos un poco chinitos, como el mío, mira cariño, como el mío, ¿vale? Hay un grupo de ustedes también que está lidiando con alguien que puede ser del signo Tauro o Virgo. Muy bien. ¡Uy, me salió un gallo! Me salió un gallo! El otro punto también que me dicen aquí. Puede ser que muchos de vosotros están lidiando con una persona a la cual su trabajo está relacionado con la moda, con la belleza. O esta persona tiene un cargo importante. A lo mejor es tu jefe, el gerente o la gerenta, cariño, ¿vale? Puede ser esto. Vamos a continuar. Siento que a lo mejor de repente tú te sientes como un poco traicionado o traicionada. Es como si me dijeras, Richard, ahora me he sacado la venda de los ojos. Veo dolor en estos momentos para vosotros. Y también puede estar vinculado con los hijos, con la familia o con tu entorno. Te sientes como atado o atada de pies a cabeza, cariño. Has tenido una decepción, ¿vale? Una decepción. Vamos a ver. La carta del 10 de bastos. Siento que muchos de vosotros o la persona de tu interés de repente se marcha ya de tu vida para siempre, porque tú lo quieres, cariño, ¿vale? Y porque tú lo vales. Muchos de vosotros también de repente la persona de tu interés trabaja algo relacionado con, puede ser que envíe algún tipo de paquetes, distribuidor, agencia de envíos, cualquier cosa, ¿vale? O es una persona que tiene que hacer viajes internacionales como nacionales también. Veo que hay una persona que cada vez que te mira se pone un poco nervioso o nerviosa. Hay una persona que está ocultando lo que siente por ti, mi querido Leo. Sí, sí. Hay alguien que te ama en secreto, pero no se atreve, Leo. No se atreve. Espero que te haya gustado esta lectura. Un besote, cariño. Tienes que salir de esa jaula de oro en la cual estás metido, mi querida Shakira, ¿vale? La loba. ¡Au! Tienes que salir, cariño, ¿vale? Porque a mí me dicen que, Leo, ha llegado el momento que recuperes tu trono. Por las buenas o por las malas, cariño. Muy bien. Besotes, te quiero. Comenta, comparte. Hasta la vista.